Ahí dice que se está grabando la reunión, Silvia, dale. Sí. Bien. ¿Se está viendo? Sí, sí, se está Bueno, viendo, se está grabando todo. ahí vamos. Bueno, les comentaba hace unos minutos que habíamos visto los distintos tipos de distribuciones de probabilidad según las variables que estábamos estudiando. Pero nos falta, digamos, conocer que también se puede hacer, se puede realizar una aproximación de una distribución binomial o Poisson a una distribución normal. Fíjense que está en color verde la palabra aproximación y en rojo distribución normal. ¿Cómo haríamos y bajo qué circunstancias? Porque se tienen que dar características particulares para poder hacer una distribución, una aproximación de una distribución binomial o de Poisson a una distribución normal. Ustedes se preguntarán cómo hacerlo porque la verdad que lo que caracteriza a estas distribuciones son distintos tipos de variables. Bien, vamos a avanzar a manera de recordar nada más cuáles eran los parámetros de las distintas distribuciones. Este es el caso de la distribución binomial, teníamos como parámetro n y p. La distribución de Poisson se daba cuando una variable de característica binomial tenía su valor de n que tiende a infinito, grande, un valor de p muy cercano a cero, es decir, un valor de p muy pequeño, ¿sí? Y su parámetro es la letra lambda, ¿sí? Que se calcula n por p. Bien, esto lo llamábamos inclusive este tipo de distribución como la distribución de los casos extraños o casos raros, porque justamente el valor de p es muy pequeño. Bien, entonces esto ya lo vimos en el último encuentro, tenemos cuando se trataba de una variable de tipo continua, pasábamos a una distribución de tipo normal, cuyos parámetros son la media de la población y el desvío, ¿sí? Pero necesitábamos hacer una transformación para poder, digamos, trabajar con este tipo de distribución, que era transformar los datos que nosotros estábamos trabajando a lo que se denomina puntaje Z, ¿sí? Un puntaje tipificado. O sea, debíamos tipificar nuestros datos para poder calcular las áreas bajo la curva que nos interesaba. Eso es nada más que para recordarlo, ¿sí? Entonces, lo que ahora queremos ver es cómo podemos hacer una aproximación de una distribución. Vamos a empezar de una distribución binomial a una distribución normal. Entonces, si una variable aleatoria X es binomial con los parámetros que ya conocemos, n y p, se puede aproximar a una distribución normal de esta manera. Es decir, nosotros sabemos perfectamente que la distribución normal tiene como parámetros la media, ¿sí?, de la población y el desvío de la población. Con los datos que nosotros tenemos de la distribución binomial, ¿cómo podemos hacer esa transformación? La media sería la resultante del producto entre n por p, ¿sí?, que son los parámetros de la distribución binomial, y el desvío se calcula como la raíz de n por p por q. Tres, digamos, datos que nosotros lo tenemos dentro de la distribución binomial. Pero hay algo que les tiene que llamar la atención en esto. Es decir,
nosotros cuando hablamos de distribución normal, hablamos de una variable continua. Entonces, ¿cómo puede ser que de una variable discreta yo me esté pasando a una variable continua? Entonces, repasamos. De una distribución binomial con sus parámetros NP, lo que vamos a hacer es aproximar a una distribución normal, transformando la media, o mejor dicho, obteniendo la media a través del producto de n por p y el desvío a través de la raíz cuadrada de n por p por q. Y lógicamente, cuando nosotros estamos trabajando con distribución normal, luego vamos a tipificar, ¿sí? ¿Qué era este 0 y este 1? Miren esta palabra tipificar. Siempre que yo estoy ante una distribución normal, tengo que pasar al procedimiento de tipificación. ¿Qué es este 0 y 1? A ver, antes de ver los requisitos. Por ahora no hay respuestas en el chat. Esa es la pregunta. Si digo tipificar, ¿de quién estoy hablando? Transformación de puntaje, ¿de quién estoy hablando? ¿No hay nadie? ¿Se fueron todos? No hay respuestas. ¿Qué es puntaje Z que vimos en distribución normal? Y no voy a tener que volver a la presentación anterior. ¿Qué era puntaje Z? ¿Cómo lo obteníamos? No sé, yo no estoy con la pizarra, Sergio, si por ahí podés Yo escribir sí. abajo. Sí, ¿Sí? cómo no. Nosotros tenemos en la distribución normal dos parámetros, ¿sí? La media y el desvío de la población. Pero teníamos, para trabajar en el ámbito de probabilidad, inclusive está el ejercicio, está en el campus, que hacer una transformación a puntaje Z, que se llama lo mismo que estaba diciendo recién, tipificar. ¿Por qué tipificar? Porque, bueno, ahí está. Ese puntaje Z, yo les había comentado en su momento que sigue una distribución o tiene un comportamiento igual a la distribución de los datos, que en el caso que estábamos viendo era una distribución normal. No sé si abajo podrás hacer una distribución normal, y que les decía que era muy importante identificar el eje Z como el eje, por supuesto, de los datos que estábamos trabajando. ¿Qué es? Entonces 0 y 1. No quiero avanzar porque es como que no están recordando la base de distribución normal. Ahí dicen en el chat, y te voy a leer, Sí, Silvia, sí, antes de que se me dispare. sí. Agustina dice que nos dice el puntaje Z, ¿a cuántos desvíos estamos de la media? Ahí vamos. Ahí vamos. Y Bien. Marcos dice que el puntaje Z sería la distancia a la que está X dato Con respecto a... con respecto a la media. Perfecto. A la Bueno, media. bueno, ahí nos vamos, parece que vamos recordando un poco. Lo que Sergio está graficando es una distribución normal. El eje que graficó es... ¿Se ve bien y se escucha bien?
Se ¿sí? escuchaba un poquito cortado recién. Sí, porque me está dando inestable. El eje que graficó en color negro corresponde a los valores de la variable, aleatoria por supuesto, y en la parte inferior, en celeste, graficó el eje correspondiente a Z, que cumple con la misma distribución que, digamos, de los datos. Entonces, a la altura de la media, Z tiene un valor de 0, que habíamos dicho por qué de 0. ¿Se acuerdan que lo vimos con el ejemplo de coeficiente intelectual? ¿Sí? Entonces, el coeficiente intelectual era igual a, la media era igual a 100, el desvío era igual a 16, entonces hicimos el cálculo del puntaje Z a nivel de la media y por qué nos daba 0. A ver. ¿Por qué? Porque no hay ningún desvío por encima o por debajo de la media. No hay ningún desvío. Yo te corregiría un poquito ahí. Es decir, si vos mirás la fórmula de Z y yo digo que el coeficiente intelectual a la media era 116, perdón, 100, y el desvío, 100, y el desvío es 16, ¿sí? El dato que está a la altura de la media va a ser 100. El dato que está a la altura de la media va a ser 100. Entonces, ¿cuánto les da Z? Reemplazan la fórmula, chicos. Claro, reemplacen. ¿Qué está haciendo Sergio? Porque a la altura de la media hay un dato, ¿sí? Un dato de coeficiente intelectual. Es un coeficiente intelectual de 100. Lo que sí podemos decir con lo que ustedes recién comentaban en el chat y con lo que quisieron decir también a través del micrófono, es que en este caso, como la variable, el valor de la variable, el dato 100 coincide con la media, no hay distancia entre ese dato y la media, por eso el valor de Z es 0, porque mide la distancia entre la media y el dato que estamos considerando. Perfecto. Esa sería sin una hacer forma. ningún cálculo, chicos, Claro. sin hacer ningún cálculo, a ver si este concepto se entiende. No quiero un cálculo, quiero una interpretación nada más. Si el dato para esta distribución que estamos trabajando hubiese sido 130, ¿qué hubiese ocurrido con Z? Sin hacer cuentas, sino pensando un poquitito. ¿Dónde tendría, mayor a 1, pero dónde tendría que ubicarlo? Esa es la pregunta. O sea, de la media a la derecha, de la media a la izquierda. A la derecha sería. A la derecha, exactamente. Y si X hubiese sido 92, A la izquierda. a la izquierda, exactamente. Después vemos cuánto, eso se calcula, pero ese es un concepto importante, saber si está a la derecha o a la izquierda. Claro, es decir, en el caso de 130 no sabemos si está a un desvío 1,20, 2 desvíos, 3 desvíos, que justamente el valor de Z es el que nos permite calcular esa distancia, como dijeron ustedes, del dato que a mí me interesa con respecto a la media, ¿sí? Recuerden que a nivel del punto de inflexión, donde está graficando Sergio, ahí teníamos una distancia de un desvío a la derecha menos un desvío a la izquierda. ¿Y qué área cubría bajo la curva esa distancia? ¿Qué área tienen ahí? Si no se acuerdan el número exacto, aproximado. Es decir, pero se tienen que 68. Claro, se tienen que acordar muy bien. Sí, exacto. Bien, y fíjense que además, Sergio les marcó el -1 y 1, que son valores de Z. Acostúmbrense a realizar este tipo de gráficos cuando estemos haciendo
cuando estemos trabajando con distribución de probabilidad, ¿sí? Muy bien. Bueno, una vez que recordamos por qué era 0 y 1, 0. Sergio, menos 1 está al revés. Están al revés, están al revés, están al revés. Ustedes se tienen que dar cuenta también. Yo en realidad era para ver si vos te dabas cuenta, Silvia. A la derecha tenemos Se me borró un valor de z de 1 y a la izquierda un valor de z de menos 1. ¿Sí? Entonces, ese 0, 1 que teníamos acá en amarillito, que yo lo resalté, ¿sí? Que corresponde entonces a la distancia que tenemos con respecto a la media. Entonces dice, para una media igual 0 y un desvío de 1, que lógicamente podemos tener también menos 1. Bueno, vamos a apuntar ahora que repasamos un poquito esto, a los requisitos que se tienen que dar para que yo pueda realizar una aproximación desde una distribución binomial a una distribución normal, ¿sí? En ese caso, los requisitos es que el número de experimentos sea elevado, ¿sí? N tiene que ser elevado, ¿sí? Y después, además, tenemos que hacer una corrección de continuidad que ya lo voy a explicar. Entonces, lo importante, un n elevado, y algunos autores inclusive dicen n por p elevado, o en otras ocasiones decimos un p mayor a 0,5. A ver si yo lo puse de otra manera. Bien, ahí. Entonces, esto para que no se pierdan, ¿sí? Lo que estamos representando con n por p es al parámetro de distribución normal de la media, y lo que estamos representando con la raíz de n por p por q al parámetro del desvío, que son parámetros de la distribución normal. Acá está más claro. Entonces, las condiciones, vuelvo a repetir, que deben cumplirse es un número de experimentos elevado, es decir, n tiene que ser elevado, mayor o igual a 30, un valor de p mayor a 0,05 y un valor de q mayor también a 0,05. Estos tres primeros requisitos los vamos a encontrar en nuestra consigna, en nuestra pregunta, en nuestro problema, ¿sí? Luego tenemos que hacer una corrección de continuidad tomando una media unidad más en la parte inferior y superior de los intervalos que consideremos. Eso a esta altura no lo entienden, pero lo vamos a ver con un ejemplo. Lo que sí se tienen que acordar que las condiciones para hacer esa aproximación de una distribución binomial a una normal, entonces, es que tengamos un n grande mayor a 30, un p mayor a 0,05 y q mayor a 0,05. Entonces, ¿qué significa realizar una corrección de continuidad? ¿Sí? Ustedes tienen que considerar que la variable aleatoria x inicialmente es discreta, ¿sí? Pero la vamos a trabajar luego como una variable continua. A eso se refiere la corrección de continuidad. Si yo digo que quiero calcular la probabilidad de que x sea igual a 3, ¿sí? Entonces lo vamos a transformar a ese 3 en un intervalo, restándole 0,5 y sumándole 0,5. ¿Por qué? Porque la variable continua, ¿qué característica tiene? Su nombre lo indica, que puede tomar distintos valores entre un dato y otro, ¿sí? Es decir, estamos haciendo una corrección de continuidad desde la variable aleatoria inicial, que inicialmente era discreta, a una variable continua, ¿sí?
Vamos despacito. Vamos con un ejemplo. Dice, el 20%, sí, lo vi, el 20%, gracias Sergio, de la población sufre algún tipo de alergia. Voy a leer nada más que la consigna. Si escogemos una muestra de 200 personas, ¿cuál es la probabilidad de que sean alérgicas? Como mucho, o al menos 50 personas. Y vamos a ver ese como mucho, ¿sí? Entonces, si yo miro los datos que tengo, estoy viendo que el N es mayor a 30, son 200 personas, el valor de P es 0,20, o sea que es mayor a 0,05, ¿sí? Y lógicamente va a pasar lo mismo con Q, ahí está. ¿Sí? Y ahora vamos a volver en un ratito.